Hola. Buen día, gente, ¿cómo estamos? Acá estamos saliendo del alojamiento donde nos encontramos en Willemstad, capital de Curazao. Sí, porque estuvimos en Aruba, si vieron los últimos videos, en una preciosa isla. Y ahora vinimos a Curazao, que queda muy cerca. Tomamos esos aviones chiquitos. De hélice. Duró 30 minutos nomás. Sí. Y llegamos. No dio tiempo ni de dormir la siesta, que la azafata ya nos estaba tocando así. Eso porque estábamos en asiento de emergencia. Bueno, y acá estamos caminando ya por la capital de Curazao. Una capital diferente, muy diferente de la que conocimos de Aruba. Ya tiene otra onda, otro estilo, hasta hace más calor acá que hacía en Aruba. Hace bastante calor, el viento sigue, es como algo de esta región, pero por las primeras impresiones de lo poco que vimos, ya puedo decir que Curazao tiene como más vida local, ¿sí? Ya que la isla es mucho más grande también, pero puedes hacer como turismo de ciudad también. Acá la ciudad está dividida en dos barrios, Otrobanda y Punda. Nosotros estamos hospedados en Otrobanda, que son los barrios más importantes de la capital. Y miren ya las casas acá estilo neerlandés, todas coloridas como empiezan a aparecer, con la bandera de ahí de Curazao flameando, con 2 estrellas. Y acá el puente más importante de la ciudad, que después lo vamos a pasar, porque es el único puente también en el mundo que flota y se abre. El puente de la Reina Emma se llama. Y es muy interesante porque cuando viene un barco, el puente flota, se corre para que los barcos pasen. Y nosotros, si queremos pasar al otro lado de la ciudad, tenemos que hacerlo por un pequeño barco. Pero antes que lo crucemos, vamos a esta punta, porque de ahí salen todos los turistas que vienen de los cruceros. Y para allá queda el centro histórico. Pero lo loco es que allá hay como un muro antiguo del fuerte Riff, pero adentro construyeron algo nada que ver. Levantaron como parece Disneyland otra vez. Sí, porque estas islas son muy influenciadas por el turismo estadounidense. Entonces terminan medio como que construyendo todo para ese tipo de cliente que viene acá a la isla. Y casi todo funciona de las 10 a las 5 de la tarde. Sí. Porque creo que son los horarios que la gente se bajan de los barcos, dan la vuelta acá por la ciudad, que les deben dar ese horario, y a las 5 se vuelven y cierra todo. Así que si quieren aprovechar, tienen que hacerlo durante el día. Después de la noche habrá lugares abiertos, obviamente. Como vimos anoche con Lisana, que hay gente que baila y pone música en la calle. Pero la mayoría del comercio, así local, queda cerrado. Y acá nos contaron que los precios son la mitad de Aruba, así que eso lo vamos a ver hoy, si es verdad o no. Esta isla tiene una historia un poco triste, porque fue colonizada por los españoles cuando vivían acá una tribu indígena. Los españoles los aniquilaron, vinieron con la intuición de sacar todo el oro que había en la isla, pero no encontraron nada, ni una pepa de oro. Se quedaron 100 años y le pusieron a esta isla el nombre de Isla Inútil, porque no había nada, o sea, no le pudieron sacar ningún recurso, ningún provecho, absolutamente nada. Entonces la dejaron medio abandonada. Ahí vinieron los holandeses y la tomaron. Y cuando los holandeses la toman, también se dieron cuenta que no había oro, que no había ningún recurso. Entonces la empezaron a usar para el comercio de esclavos provenientes de África. Y este fuerte es uno de los 2 fuertes que construyeron. Este se llama Riff Fort. Y justamente lo hicieron para el comercio de esclavos dentro de la isla. Y así fue por cientos de años usada Curazao para comercializar esclavos acá dentro de esta isla, que hoy es paradisíaca y es una isla turística. Sí. Estas son las ruinas del fuerte, que ya, como ven, como dijo Lisana, se transformó más en un shopping comercial. Sí. Que ahí tenés, eso es todo nuevo, ¿no? Aunque tal vez parezca que... parece un poco Walt Disney. Pero después lo que pasó fue que se abolió la esclavitud y encuentran acá en la costa venezolana petróleo. Ahí, cuando encuentran petróleo, abren acá una refinería de petróleo en Curazao y ahí empieza a levantar muchísimo la economía. Y junto con eso, años después, viene el turismo y el comercio. Entonces la isla empezó a ganar como fuerza económica y empezó a crecer. Ahí empezó a venir gente de todo el mundo a vivir acá, a radicarse para trabajar en la refinería.
y también con el turismo empezó a traer gente de todos lados. ¿Con eso qué pasó? Pasó que se hizo como una isla multicultural. Porque acá también hablan el español, el papiamento, el inglés, holandés y mucha gente domina el portugués también. Por lo que vimos, comparado con Aruba, que vimos casi solo estadounidenses, aquí también llegan muchos europeos, holandeses, sí, españoles y latinos. Sí. Miren por ejemplo este lugar que Esto sí parece. que es surreal. Sí. O sea, parece una maqueta de un proyecto de arquitectura, pero en escala tamaño humano. Muy loco quedó esto. Esta es la vía de los turistas del crucero. Ah, que llegan los cruceros. Sí. Ajá. Deberíamos hacer un crucero que la gente pida. Yo creo que sí, nunca hicimos eso y sería para nosotros una experiencia nueva. Sí, porque Re divertida. hay algunos con toboganes y todo adentro. Con fiesta, para chupar, bailar, todo ahí. Sí. Lo que sí también veo, por ejemplo, que el público de los cruceros que nosotros hemos visto en estas islas son personas ya más tirando hacia la tercera edad, sea personas mayores, adultos, que jóvenes. No hemos visto prácticamente jóvenes así como nosotros bajando así de grupos en el crucero. No. Entonces, ¿habrá un crucero para jóvenes? Claro. Yo no sé si será por los precios o porque estas islas del Caribe también son más caras. El alojamiento donde estamos parando nos costó $95 el día. Ya es casi la mitad del precio que pagaríamos en Aruba y viene para 4 personas. Tiene 2 dormitorios, un baño y 2 camas de pareja. Sí. Cama de casado. Mateo buscó para 4. Yo dije, ¿viene alguien más? Dice, no, es para nosotros. Es para nosotros, pero yo bueno. intenté buscar para pareja y no había. No había. Hay un poco de espacio en la casa. Claro. Entonces ya me di cuenta que es más barato ahí en ese sentido el alojamiento. Hay que ver después la comida. Ahí está, un crucero, 2 hay. Y acá es el puerto de entrada. Claro, la gente viene de acá, se baja, hace el recorrido todo el día, va a la capital y después vuelven a dormir. Exacto. ¿Será que tienen tours también? Tipo... Sí, seguro que hay tour, todo. Lisana, presenta a tu amiga Chichi. ¿Quién es Chichi? Chichi. Que está por toda la isla. La vemos por toda la isla. Estos son esculturas hechas por una artista que se llama Serena. Es para describir la estructura familiar de esta isla. Y la Chichi sería como la hermana mayor. Ajá. La que cuida, la es cariñosa. Y también es una expresión de amor y cuidado. Claro. Ahí está, mirá. Toca la campana y se puede entrar otra vez Ahí vamos. al puente. Ahora sí estamos oficialmente caminando arriba del puente Emma. Flotante. Flotante. A mí me encanta la Se vista. mueve un poco. Sí, se mueve. Está como náuseas. A mí me encanta la vista del otro lado. Lo más lindo de todo realmente son todas esas casitas holandesas que han pintado de todos los colores. Y dicen que un gobernador de acá las mandó a pintar coloridas porque eran blancas y cuando el sol reflejaba le daba dolor de cabeza. Entonces no le gustaba y dijo, pinten esas casas de otro color, por favor, que no aguanto más la enjaqueca que tengo. Y así nacieron las casas coloridas de la isla de Curazao. Cuánta gente que se va a los barcos de vuelta. Ya. Se llenó. Uy, se mueve. Se mueve. Se mueve bastante y si recién comiste o te tomaste un café se te revuelve todo el hígado. Bueno, ahora sí oficialmente estamos en Punta. Mateo, Punta la Punta. Pasó ¿Qué? algo. ¿Qué pasó? Mira. Que anoche no había pasado. ¡No! No lo puedo creer. Anoche no había pasado. La parada más emblemática de Punta se destruyó. No, qué pena. Estos son 3 corazones que la gente viene y deja el candado de amor. Yo ayer le dije a Lisana, esto ya debe pesar 10 toneladas. Anoche lo vimos y no solo están los candados en el corazón, sino empiezan a colgar Candado uno y sobre otro. candado. Entonces había como cadenas de candados. Y bueno, hoy llegamos acá y está la policía. No pasar. Do not cross. Mirá, se cayó.
Era como lo más famoso que había acá en Punta, que la gente viene, compra un candado, lo ponía, te sacás la foto. ¿Se acuerdan que en Uruguay lo hicimos en Montevideo eso? Sí. Bueno, es algo parecido. Es una atracción turística. Qué triste. Era. ¿Vos sabías que en Francia, en París, había un puente que tuvieron que sacarlo porque el puente se estaba por caer? Ay, Dios mío. ¿Vos sabés lo que pesa cada candadito de eso? Sumalos. Me pareció muy lleno ya. No, ¿sabés? Para levantar esto ahora con una retrocavadora. ¿Por qué ahora no caminamos en dirección hacia el mercado flotante? Vamos. Así es. Aquí todo flota. Uno viene a la isla a flotar, ¿viste? ¿Qué? Porque estás tan relajado que vas con la onda y flotas. Vas flotando. Eso. Ahora sí, miren, estamos bien cerquita de las casas holandesas. Ahora si vos ves... Y acá está lleno de restaurantes donde la gente viene a tomarse unos tragos y a comer un plato de comida que supuestamente debe ser un poco más caro. Ahí, un poquito más caro. No sé si más que Aruba, pero se nota que es tope de gama acá la zona. Mateo, ¿Qué? si vos ves las casitas y si lo imaginas como más color apagado, ahí sí podrías decir que estás en Holanda, Dinamarca, por ahí, Ámsterdam. Los techos es igual que allá. Es igual. Y la isla se ve muy desarrollada también. Parece como una isla europea. Una muñeca. Pero te pusiste en el lugar equivocado. Ahí. Ahí está. Una muñeca. Que quiero tener eso. Muñeca. Quiero tener esos músculos, Mateo. Bueno. ¿Qué son esas tres palomas ahí? ¿O no son palomas? No es paloma. ¿Qué son? Son pájaros musicales. Pájaros musicales caribeños. Pero nos han dicho que por acá hay un mercado flotante y que los vendedores vienen de Venezuela en barco a vender acá a Curazao y después se vuelven y es toda una historia que nos llamó mucho la atención. Así que vamos a descubrir si eso es verdad. ¿Esa no es la bandera de Holanda, Lisana? Sí, mi amor. Eso es Aruba, Curazao. Y miren lo que tengo acá. 100 florines, pero acá el dinero se llama... Mirá, Banco de las Antillas Neerlandesas. ¿Ves? Sí. 100 florines Curazao. Bueno, acá sí estamos entrando ya al mercado. Acá venden más como recuerdos, artesanías. Ah, acá traen unos peces. Oh, wow. Mirá. Oh, qué lindo, che. Unos pescaditos acá. Señor, disculpe. ¿Aquí es el mercado flotante? Correctamente, sí. ¿Y es verdad que la historia dice que vienen de Venezuela a vender Correctamente. y se vuelven? ¿Todos los días van y vienen? No. Quedan 2 meses aquí. ¿Ustedes son de Venezuela? Soy curazoleño. Ah, curazoleño. Más para allá. Muchas gracias, ¿eh? Tengo un buen día. Gracias. Ah, entonces sí, es verdad. Vienen, se quedan 2 meses y se van, ¿viste? Mirá vos. Pero dijo, los que venden la fruta. Ahí lo veo. ¿A dónde? Allá hay un barco que flota. ¿En serio? Sí. Claro, tiene la bandera, ¿ves? Ahí está, es verdad, mirá. Mamá Ana. Mama Ana. Ahí están los barcos. Es verdad, che. Pero ¿dónde está la fruta? Allá hay fruta, ¿ves? Vamos. Ah, ya está, mirá. Esto sí que es muy interesante porque como que les dan un permiso para que entren acá y vendan y puedan hacer comercio de fruta y verdura. ¿Qué imaginaste? En Curazao no debe crecer fruta y verdura. No tienen nada estas islas, todo importado, mirá. Acá está, ¿ves? Mirá, venden smoothie, acá está. Mirá. Ah, mirá qué bien. Todo esto viene de Venezuela. Sí, señor. De Venezuela. Señor, ¿es verdad que vienen en barco desde Venezuela Sí. a comercializar aquí? Eso es verdad. Sí, ¿viste? Qué interesante. Estamos haciendo un video para YouTube, señor, conociendo la historia. Ajá, eso tiene bastante años esto. ¿Muchos años? 400 y pico de años. 270 y pico de años tiene. Wow. Antes se llegaba en vela. Ahora llegamos motores. El motor. ¿Escuchaste, vela. Lisana? Qué interesante. Ajá. 200 años que los venezolanos vienen a comercializar fruta a Curazao. Mirá todo lo que traen, toda la variedad, todo tienen. En Venezuela tienen de todo. Sí, señor. ¿Viste? Mira cómo venden, ¿eh? Y mirá cómo venden. No, esa no es la yuca, ¿o sí? Sí. Esa es la famosa yuca venezolana que a Lisana tanto le gusta y se delicia cuando encuentra una. ¿A vos también? Y qué cantidad de variedad que traen. Mirá, venden también acá sandía, piña,
banana. Y le dicen flotante porque los barcos quedan ahí flotando en realidad. Claro. No es que esto está flotando. No imaginaba algo así. Tampoco, Amigo, ¿de qué parte de Venezuela vienen? Parcón, ¿Cuántos días le ponen para llegar en barco? 8 horas. 8 horas. ¡Ah, rápido! Gracias, hermano. 8 horas. ¿Escuchaste, Lisana? Son de Falcón. Los turistas también parece gustarles mucho acá comprar la fruta fresca. Y ahí están los barcos, miren, todos iguales, pintados con la bandera de Venezuela. Por acá también nos dijeron que hay un mercado público de Curazao donde se puede probar la culinaria de la isla. Y lo que nos está gustando de Curazao, a diferencia de Aruba, es que acá realmente, como dijo Lisana al inicio, se puede como más vivir la cultura del día al día. Y Aruba era como más una estructura más hotelera preparada netamente para el turismo. claro. Acá también acabamos de pasar y había restaurantes dominicanos que viste que nosotros comemos arroz con pollo, siempre se consigue ahí. Claro, bueno, vamos a ver si encontramos ahora el mercado público. Fíjense que por acá ya estamos medio que afuera de la ruta turística. Estamos más donde es el día a día de la ciudad. Pero los turistas también caminan. Miren, hay algunos que se mandan por acá. Porque el lugar es seguro, no hay mucho problema. Me parece que ese es el mercado público central. Old Market le dicen. Y acá tal vez podamos probar comida típica y culinaria de Curazao. Vamos a descubrir qué es lo que tenemos aquí para probar. Oh, wow. Hola, ¿qué tal? Miren el mercado, qué bonito que está. Son todos turistas comiendo. Sí, muchos turistas, mirá. Pero los turistas que arriesgan a conocer un poco más. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Mirá lo que son estas boyas. Oh, mirá cuántos turistas hay acá metidos. Hola, ¿qué tal? Esto tiene muy buena pinta. Acá está, Dudu's Place. ¿Qué te gustaría probar, Lisana? Los platos están, mirá, acá tienen los precios. De 25 hasta 20 florines. Esos son como entre 10 y 14 dólares más o menos, convirtiéndolo. Sí. Está a la mitad de precio de un plato en Aruba, realmente. Hola. ¿Cuál sería un plato típico de Curazao para probar? ¿Qué nos recomendaría? Chivo, ¿Chivo? apoyo, sí. Yo quiero probar el chivo. Chivo, Sí. ¿para comer acá? Sí, con arroz. ¿Lo sirven con arroz? Plátano y verdura. Me encanta. Dos. ¿Querés 2 chivos, Lisana? Sí. 100%. Sí. Ahí va, a ver, mirá cómo lo hacen. Mirá. Espectacular. Vamos a sentarnos... Acá compartimos mesa, me parece. Permiso, ¿no? Justamente ayer en el gimnasio me dijo un chico que es de acá, nativo, que comen carne de chivo. Sí. No me la esperaba, pensé que iban a comer pollo, arroz, frijoles, pero comen chivo, así que hoy vamos a probarlo. A ver qué tal. ¿Crían chivos entonces? Debe ser que crían chivo acá, en la isla. Muy bien, acá llegó nuestro plato. Es el plato más típico aquí que se puede encontrar en Curazao. Le ponen carne de chivo, arroz de estilo caribeño, plátano y ensalada. A mí me llamó la atención que coman carne de chivo, porque normalmente comen mucho pollo, pero bueno, la señora acá adelante nos contaba que lo crían acá y también lo traen de otros países. Si te pones a pensar, el chivo se cría en lugares más áridos. Más árido, y acá hay una región árida en estas islas, es verdad. Y 2 limonadas. 2 limonadas. Te doy el honor, Lisana, de probarlo primero. Bueno, muchas gracias. El honor. Está bastante suave. Es como... Hecho a la olla. Sí. ¿Está bueno? Me gustó mucho porque no tiene el sabor fuerte a chivo. De la carne de chivo. Parece como corderito. Está bueno. Me gustó mucho. Está hecho a la olla. Agarró el gusto de la papa, del caldo. Muy suave, muy rico. Tiene el sabor de la comida que yo comí en Brasil en la olla de presión. La misma influencia culinaria que viene de África, afrocaribeña y ese tipo de comida que hacen, que para mí es una de las más sabrosas que hay en el mundo. Riquísimo. Buen provecho. Gracias. Terminamos la comida, estamos No. que explotamos. No lo terminamos. No, de comer terminamos, pero llena la cosa acá, ¿eh? Son grandes los platos, abundantes, y realmente cuestan la mitad del precio de lo que cuesta en Aruba. 25 dólares nos costó todo.
Miren cómo este lugar sigue lleno, ¿eh? Muy popular, muy rica la comida casera. Un espectáculo, la verdad. Los precios más o menos todos iguales, miren. De 13 hasta 25, 20. Muy buenos precios. Estábamos charlando con una señora en la mesa, que ella es de acá y el marido es holandés. Y nos dijeron, como sabemos que esto pertenece a Holanda, que hay 10.000 holandeses viviendo en esta isla. Por el calor y el sol, que no quieren volver más. Y la seguridad. Sí. Y nos dijeron, vayan a conocer 2 barrios de acá que son imperdibles, que tienen una arquitectura, bares, restaurantes, vida nocturna espectacular. Así que para allá vamos ahora caminando a conocer lo que serían dentro de Punda los barrios más lindos y famosos que tiene actualmente Curazao. Ahí está la empresa de petróleo de Curazao, Cur Oil. Cur Oil, ¿ves? Porque acá tienen una refinería de petróleo. Se llama Cur Oil. En Aruba era Aru Oil. Aru Oil. Las 2 islas actualmente tienen refinería de petróleo que viene proveniente de Venezuela, porque a quién pertenece el petróleo. Y también vimos que hay un banco mercantil de Venezuela en Curazao. Industrial. Nos llamó muchísimo la atención eso. Fíjense acá, hay una estatua de un burrito llevando los barriles, probablemente de agua que transportaban en la época. Algo bien típico acá también de la zona. Lisana hoy está teniendo una clase de historia. Con el doctor Mateo. Con el doctor Mateo. Miren qué curioso lo que tenemos acá. Un barco flotante con una carcasa de una Trafi que tiene un gallo en el techo y un techo ahí más arriba con huevos de paloma. Y está flotando y dice: Dios es mi piloto. ¿Qué les parece esta obra de arte? Comenten. Y ahora se paró algo ahí arriba. ¿Qué es eso? ¿Un pelicano? Sí. Oh. A él le gustó. Acá lo que tenemos adelante son más casitas típicas holandesas dentro del barrio este que la señora nos sugirió venir. Y nos comentaban que acá vivía la alta sociedad en el siglo XIX de Curazao. También había una comunidad judía muy grande que habitaba por esta zona, pero después quedó todo como abandonado. Vino la crisis, abandonaron las casas, empezaron a caer y recientemente, hace unos años, las empezaron a remodelar para hacer bares, restaurantes y vida nocturna. Y se empezó a transformar otra vez en una de las zonas más vibrantes de Curazao, más para salir a la noche que durante el día. Y vemos ahí realmente las casitas están ahora bien remodeladas, cuidadas, pintaditas. También ahí hicieron un poco de arte, street art, en esa que no está tan renovada todavía, pero le dieron una pintadita. Y realmente el barrio va quedando más pintoresco. Una muñeca, diría yo. Una muñequita está quedando. Mira qué lindo. Parece cuando sos chiquita y jugás con castillo. Una casita de muñecas. Esto también puede ser un tour que uno puede hacer caminando acá, gratis, conociendo. Todas las casitas acá quedaron pintaditas, hermosas. Y yendo por esta calle, bajando, vamos a salir hasta la playa. Acá hay playas cerca para bañarse si uno quiere. Pero no son populares. Pero no son tan populares como las que están más hacia el oeste de la isla. No son. O la isla de Klein, que es la que vamos a ir a conocer con Lisana mañana, que dicen que es un paraíso. Todos dicen, en esta isla puedes nadar con tortugas. Ya me lo han dicho en 100.000 playas. Entonces tengo fe, nunca lo pierdo. Pero vamos a ver si tengo la suerte, porque no soy de tener suerte con ver las tortugas. Sí, nunca todavía pudimos ver una tortuga en el agua que nade así libremente al lado nuestro. Miren estas casitas acá, ya son más afrocaribeñas, también renovadas, pintadas. Se nota que realmente están levantando todo el barrio. Acá pueden pensar que es una iglesia, pero no lo es. Repiten después de mí, no lo es. ¿Qué es? Es el Ministerio de Justicia. Pero antes era un templo, dijiste vos. Sí, era un templo. Mirá vos, parece una iglesia. O sea, usaron las obras públicas para sus oficinas, ¿no? Era un templo ortodoxo, dice la plaquita. Y acá al lado, bien al ladito, está el Parlamento de Curazao. Qué lindas casitas coloniales, todas pintadas de amarillo, lo que es acá del gobierno. Este es el Parlamento. Ahí lo tenemos. Y acá enfrente hay una plaza
que a la noche se pone removido, porque anoche con Lisana pasamos por acá, estaban tocando música, cantando la gente. Subite ahí arriba, Lisana. Acá tenemos la palabra dushi. ¿Qué significa ducha? Si vienen lo van a ver mucho. Significa lindo, cariñoso, amoroso, Como una palabra. vos. Como- Todo lo que vos sos conmigo. Es una palabra positiva y también dicen Curazao, dushi. O sea, Curazao está lindo. Algo así. Allá hay otra escultura, ¿cómo era? ¿Tití? Chichi. Y ahí están las letritas de Curazao. Acá donde se arma la joda, gente, ¿eh? Se arma con todo. Acá otra escultura de Chichi. Mira, ahí tienen las casitas. Ah, El tiene las puente casitas, flotante. el puente, todo. Toda la pintura. Los barquitos. Hermoso. Y acá están las letras de Curazao. Acá nos sacamos la foto, Lisana. Mira qué lindo. Una muñeca. Vamos a sacar una foto. Acá está el Parlamento de Corsou. Aquí es la calle donde en la noche hay mucho movimiento y todo. Ahora no hay casi nada. Son solo tiendas ahora. Pero en la noche está llena de gente comiendo, saliendo. Mostrarle, Lisana, los videos que hicimos para Sí. que la gente vea. Y acá la peatonal con restaurantes, bares también, mucha vida nocturna y un poco de todo. Todo acá se puede hacer a pie, la capital. No hay necesidad de alquilar auto, ni moto, ni nada. Pero sí, si quieren, por ejemplo, irse a dar una vuelta por la isla, ahí sí. Hay transporte público, pero es un poco incómodo bajarse a las playas y todo eso. Mejor es alquilar un auto o una moto. Acá les vamos a mostrar el souvenir que compramos, miren. Miren un poco. ¿Por qué elegí este? Porque me hace acordar a las estatuas. Curazao, ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Le gustó? Hermoso. ¿Te gustó, Lisana? Unas muñecas. Una muñeca, diría mi tío el Kiko. Una muñeca. Ayer había una banda acá tocando, hoy no hay nada. Está muy tranquilo hoy, che, la cosa, ¿eh? Mateo, ¿Qué? parece que cuando no grabamos suceden las cosas. ¿Viste? Me da una bronca. Tenemos no que saber. hacer así de ahora en adelante. No vamos a grabar hoy para engañar Al ambiente. al ambiente y salimos con la cámara. Y bueno, y acá ya vamos llegando a donde empezamos el tour, que les hicimos hoy caminando. Es la 1:20 de la tarde, fíjense como todavía el sol está ahí, partiéndonos la cabeza. El corazón sigue caído y creo que por acá nos vamos despidiendo. Porque mañana vamos a llenarnos de protector solar y ver si vemos tortugas, si vemos arena, si vemos la playa. Así que gracias por seguirnos, nos vemos en el próximo video. Un Si beso quieren, grande. suscríbanse, Suscríbanse, dejen por un favor. like, los queremos mucho. Chao. Chao.